Muy buenas, ¿qué tal estás? Soy Anabel de Vírgula y en este vídeo vamos a ver algo que todavía no hemos tratado en este canal y se trata del contexto de la programación didáctica. Justamente el otro día lo hablaba con un alumno de la academia y es que el contexto es importantísimo en la programación didáctica porque es el punto de partida desde el cual vas a elaborar el resto de elementos de la programación y es a la vez la pieza clave que mantiene toda la programación con todas sus partes cohesionadas. Te voy a explicar de una manera muy visual el porqué. Y es un error que se da en muchas programaciones, así que debes prestar atención. Si yo tengo un grupo de alumnos, de X alumnos, me da igual el número, que tienen mucho interés por la asignatura, están muy motivados y no hay ningún alumno con necesidades educativas, luego cuando haga el apartado de atención a la diversidad, no puedo empezar a explayarme contando qué medidas se toman en general con alumnos con TDAH, con deficiencia visual o auditiva, para los alumnos de incorporación tardía o con dificultades para entender el idioma. ¿De qué me sirve que yo en el apartado de atención a la diversidad explique todo eso si no voy a tomar esas medidas en mi programación didáctica porque no tengo esos alumnos en mi grupo? No tiene ningún sentido. Y de la misma manera, si yo defino un grupo de alumnos donde, por ejemplo, hay un TDAH, luego en la atención a la diversidad es importante que describa las medidas específicas que voy a tomar para garantizar el aprendizaje de ese alumno, para ayudarle a aprender y solventar de alguna manera las dificultades que pueda tener para seguir el ritmo del grupo. Pero esto no sucede solo con alumnos con necesidades educativas, sino que también debemos prestar atención a los diferentes ritmos de aprendizaje, y esto se da en todas las aulas. Diferentes alumnos aprenden de diferentes maneras y a diferentes ritmos, y por tanto también debemos reflejarlo, tanto en el contexto como luego en la atención a la diversidad, y esto a veces se olvida. Pero no solo el contexto está relacionado con la atención a la diversidad, sino también con la metodología, con los recursos que utilice, con los objetivos que plantee en mis unidades didácticas o de trabajo y con la evaluación. Está todo relacionado porque todo lo que yo haga en mi programación didáctica va a ser en función de mi grupo de alumnos. Por tanto, es lo primero que debemos hacer y debemos tener muy claro cómo es ese grupo de alumnos. Así que vamos a verlo en la práctica. Vamos a ver para este ejemplo dos contextos. El primero es una ciudad de unos 100.000 habitantes y el segundo un pueblo bastante pequeño, de unos 500 habitantes. Entonces, ¿qué es lo primero que vamos a describir dentro del contexto de nuestra programación didáctica? Pues vamos a empezar con el entorno. ¿Qué es el entorno? Pues la descripción de la ciudad o del pueblo en general. Si estás, por ejemplo, en Madrid o en Barcelona o en alguna ciudad así más grande, realmente lo que te interesa no es describir toda la ciudad, sino el barrio o la zona en la que se ubique tu centro. ¿Por qué? Porque las ciudades grandes suelen ser más heterogéneas, mientras que una ciudad pequeña como la que estoy describiendo yo es bastante homogénea y un pueblito pequeño pues mucho más. ¿De qué voy a hablar en el entorno? Pues del número de habitantes, de la ocupación de esos habitantes, de la clase social, en general un poco lo que es la vida en la ciudad o en el pueblo y también los recursos que tenemos a nuestra disposición, por ejemplo, para hacer actividades complementarias o extraescolares. Entonces, por ejemplo, en mi contexto 1 tengo una ciudad de unos 100.000 habitantes que se dedican fundamentalmente al sector servicios y hay una gran parte de funcionariado, con lo cual mis alumnos en general van a ser de clase media. En mi contexto 2, pues es un pueblito de 500 habitantes donde la mayoría se dedica al sector primario y también la clase es media. En cuanto a los recursos que tenemos a nuestra disposición, pues en la ciudad tengo la parte antigua, tengo una serie de museos, tengo empresas también con las que podemos colaborar o podemos hacer alguna visita. En el pueblito pequeño, donde prácticamente todo es campo, pues podemos hacer salidas para recoger
hojas en otoño, para ver árboles frutales, para hacer dibujos o fotos, etc. Estas posibilidades no las tengo tanto en la ciudad porque es un entorno urbano. Y por su parte, pues esos recursos de museos, empresas, no lo tengo aquí. Pero ¿es determinante? ¿Realmente me importa? No, me voy a adaptar a lo que tenga. Voy a adaptar todas mis actividades, mi metodología, a lo que yo tenga disponible en mi contexto. Suscríbete al canal. El segundo punto que debemos ver en el contexto es el centro. ¿Y qué debo explicar del centro? Pues las instalaciones que tiene, básicamente. Y me debo centrar más en las instalaciones que a mí me interesan. Debes explicar si es un colegio de infantil, de primaria, de secundaria, si tiene secundaria y FP, o si es un centro integrado de FP, por ejemplo, y las instalaciones que tiene. Pongamos el caso de que yo doy química. Pues si en mi centro hay un laboratorio de química, es importante que yo lo ponga en mi programación didáctica, si lo voy a usar, que sería lo suyo. Pero, por ejemplo, no es tan relevante que yo ponga en mi programación que hay un gimnasio, si no lo voy a usar. Si nos fijamos ahora en nuestros dos contextos, ¿qué recursos o cómo describo mi centro? Pues en el contexto 1 tengo un centro bastante grande de ESO, bachillerato y FP, con una serie de pabellones donde tenemos varias aulas de informática, tenemos aulas polivalentes con proyectores, con sistemas audiovisuales, con pizarras de tiza, pizarras veleda, tenemos teatro, tenemos un estudio de foto, hay laboratorios de química, etc. Pues todo esto yo lo voy a reflejar en mi contexto en el punto del centro. En mi segundo contexto, el centro es más pequeño, tenemos menos alumnos, menos aulas también, menos recursos, pero por ejemplo, si tenemos una pista y tenemos una biblioteca y una sala de informática, pues lo voy a aprovechar al máximo. Y llegamos al clímax de este apartado de la programación, que es el grupo de alumnos. Y esto sí que es lo más importante de todo, y ahora te explico por qué. El grupo de alumnos es con el que yo trato día a día. Y ya no son recursos, ya no es un entorno, son personas que necesitan aprender y yo necesito garantizarles un aprendizaje significativo, con lo cual necesito conocer sus intereses, sus motivaciones, necesito conocer o ver cómo fomentar que progresen en la asignatura, cómo despertar su interés. Necesito conocer también cuáles son sus aspiraciones. Si estoy en la ESO, por ejemplo, pues si van a seguir estudiando bachillerato, si van orientados a la universidad o a un FP, o si quieren dejar de estudiar. Todas estas cosas son importantísimas. Todas mis actividades, todos mis recursos, mi manera de enseñar, la evaluación, la voy a hacer fundamentalmente teniendo en cuenta esto, sí, pero sobre todo esto. Imagínate que en mi contexto 1 tengo un grupo de 28 alumnos bastante heterogéneo en cuanto a intereses y motivaciones. Pero sí que hay algo general y es que le gustan mucho las series y las ven prácticamente a diario. Pues en mis recursos yo voy a usar series de televisión, de Netflix, de HBO, de donde sea, para ponerles como ejemplo o para poner actividades o proyectos en función de esas series. Eso les va a motivar, les va a resultar interesante. Si en mi contexto 2 tengo un grupo muy reducido de alumnos que no les gusta mucho a lo mejor estudiar de una manera teórica, ¿no? Sentarse delante del libro, pero si les gusta, por ejemplo, experimentar, vamos a poner la robótica, pues yo mi asignatura la orientaré hacia la robótica y vamos a hacer muchas cosas prácticas y van a aprender la teoría desde la práctica. En resumen, y como te decía al principio, el contexto es importantísimo en tu programación didáctica y yo te recomiendo que lo hagas bien desde el principio para luego poder elaborar el resto de elementos con mucha más facilidad porque vas a tener las ideas claras.
Así que solo debes prestar atención a 3 puntos: el entorno, el centro y el grupo de alumnos, y tener en cuenta cómo influye en la programación, porque, como hemos ido viendo, si yo tengo un entorno urbano de 100.000 habitantes que se dedican al sector terciario, no es lo mismo que si yo tengo un entorno rural en un pueblo de 500 habitantes que se dedican al sector primario, aunque ambos sean clase media. En el entorno urbano yo tengo una serie de museos, de empresas, de zonas verdes, más recursos a mi alcance con los que puedo interactuar en mi proceso de enseñanza-aprendizaje, mientras que en el pueblo pequeño pues básicamente tengo campo. Eso no quiere decir que tenga más limitaciones, sino que todas mis actividades extraescolares, complementarias en general, se van a apoyar en los recursos que tengo más cercanos. En cuanto al centro, ¿qué tengo que tener en cuenta? Pues la descripción básica del centro. En el contexto 1 urbano teníamos ESO, bachillerato y FP, mientras que en el rural, solo tenemos ESO y bachillerato. En el entorno urbano tenemos más aulas polivalentes de informática, tenemos biblioteca, laboratorios, estudios y cafetería, mientras que en el contexto 2 básicamente tenemos aulas polivalentes para dar clases estándar, un aula de informática y una biblioteca. Igual, eso no significa que el proceso de enseñanza-aprendizaje vaya a ser peor o más limitado, sino que va a estar adaptado cada uno a su entorno, a sus recursos. Y por último, lo más importante, el grupo de alumnos. En el entorno urbano tengo un grupo de 28 alumnos muy heterogéneo, y en el contexto 2, en el rural, tengo un grupo más reducido con unos intereses más prácticos y que voy a aprovechar para dar mi asignatura de una manera más concreta. Puedes tomar un centro y un grupo de alumnos real que exista, o puedes inventártelo por completo. Lo importante es que sea creíble y que prestes la atención suficiente a cada uno de estos puntos, que son solo 3, tampoco es tan complicado: el entorno, el centro y el grupo de alumnos, y que tengas en cuenta cómo esto va a ser determinante para el resto de tu programación. Y como acostumbro hacer, te voy a decir que te suscribas al canal, ahora con más motivo incluso, porque dentro de unos días, no sé exactamente cuándo, pero dentro de unos días subiremos una nueva masterclass que será sobre la defensa de la programación didáctica. Vamos a ver de modo totalmente práctico cómo preparar la defensa de una programación para hacerla en 15 minutos, que es realmente complicado, así que te voy a dar un montón de trucos, un montón de técnicas, tanto para prepararlo como para memorizar, como para que tu discurso sea mucho mejor, así que suscríbete.